Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Camila Bonifacio, soy docente de histología de Ojo Histológico. Muchos me conocen porque, bueno, fueron alumnos de los cursos que hice para el final o mismo alumnos de clases particulares. Y para los que no me conocen, bueno, espero que les guste la dinámica de la clase y obviamente les sirva. La idea es repasar conceptos que se tomaron en el final de julio de 2026 de este año, más que nada ir viendo pregunta por pregunta y tomarnos el tiempo como para responderlas de la forma más completa y correcta posible, ¿no? Así ya más o menos tienen una idea a qué apuntar con cada pregunta y mismo es un buen ejercicio para repasar los conceptos importantes que fueron evaluados en el final, por si alguno de ustedes va a un repechaje oral complementario. Muchos docentes lo que hacen es repreguntar sobre quizás preguntas que ustedes en el examen contestaron de forma incompleta o de forma incorrecta, quizás les pueden repreguntar por eso. O mismo puede pasar que no, que les tomen sobre otros temas y les pregunten otras cosas, pero siempre está bueno, después de rendir este tipo de exámenes, de sentarse a rever las preguntas y tener una idea para saber lo más que puedan, ¿no? de cada uno de los temas que fueron evaluados. Y obviamente después repasar otros conceptos que ustedes consideren flojos para un posible repechaje. Así que bueno, vamos a arrancar con la primera pregunta, que nos dice, describa la ultraestructura y función del melanocito. El melanocito, al igual que el queratinocito, son dos células de la epidermis que yo creo que es importante que ustedes se sienten a leerlas, a entenderlas, a estudiarlas, porque bueno, son bastante preguntadas. Creo yo que dentro de las células de la epidermis, el melanocito y el queratinocito son dos células que, bueno, que tienen que conocer. Obviamente también tenemos a las células de Merkel y a las células de Langerhans como otras células importantes de la epidermis, pero bueno, creo que el melanocito y el queratinocito son como dos células claves. Y en este caso nos pregunta sobre la ultraestructura, que acá es importante hablar más allá de las organelas que se encuentran en el citoplasma, obviamente son organelas que uno puede visualizar con el microscopio electrónico. Es importante también hablar del núcleo, de la morfología nuclear, del grado de condensación de la cromatina, de la ubicación de ese núcleo y también la forma de la célula. Y yo también en algunos casos agrego la ubicación, ¿sí? de esta célula en el caso del melanocito, donde se encuentra a nivel de la epidermis. Bien, y bueno, el tema de la función, en este caso, es más que nada mencionar un poco qué es lo que hace el melanocito. Bueno, recuerden que los melanocitos son células que uno las encuentra a nivel del estrato basal de la epidermis, presentan un cuerpo celular redondeado, también pueden leer que es una célula que tiene una morfología poliédrica, ¿sí? Porque tiene estas prolongaciones características que se llaman dendritas, ¿sí? Es una célula con muchas prolongaciones. Todas estas prolongaciones van a contactar con queratinocitos, que son las otras células que les comenté claves de la epidermis, formando la unidad melanoepidérmica. Es decir, que un melanocito con estas dendritas, estas prolongaciones, puede contactar con varios queratinocitos al mismo tiempo. En su citoplasma presenta, y ahí hablo de las organelas, un retículo endoplasmático rugoso, un aparato de Golgi muy desarrollado y numerosos melanosomas en distintos grados de maduración, ¿sí? Sepan que en estos melanosomas yo voy a tener este pigmento, esta melanina. Cuanto más maduro sea el melanosoma, mayor pigmento voy a tener y los puedo llegar a visualizar a estos melanosomas electrodensos al microscopio electrónico de transmisión, ¿sí? Piensen que estas dendritas, a medida que yo me voy acercando a la parte final, como al extremo distal de la dendrita, voy a tener al melanosoma más maduro que va a contactar con el queratinocito. Y acá les agregué lo del núcleo, que presenta un núcleo alargado, ovoide, central. Al microscopio electrónico podemos ver regiones como más de eucromatina o un bajo grado de condensación de la cromatina, ¿sí? La realidad es que en los libros mucho no habla del núcleo, ni en el Géneser, ni en el Ross, ni en el Brusco. Lo que sí se menciona que a nivel más bien estructural, cuando yo veo al melanocito en un preparado histológico con hematoxilina y eosina, perdón, lo que veo es la célula bien como retraída. El núcleo se puede visualizar más como de cromatina densa y un halo claro H negativo, ¿sí? Eso se debe a que estos melanocitos, como derivan de las crestas neurales, no se van a unir con otros queratinocitos vecinos mediante uniones de esmosoma. Entonces, cuando yo hago la técnica histológica, esta célula se retrae, ¿sí? Bien. Y con respecto a la función, sepan que produce melanina y se la transfiere a los queratinocitos mediante estas dendritas que yo les comentaba. ¿Cómo se llama este tipo de secreción en la cual se genera la melanina en el melanocito y se la da al queratinocito? Es una secreción de tipo citócrino, ¿sí? Y este proceso se denomina donación pigmentaria. Es decir, el melanocito no se queda con la melanina, sino que se lo va a donar, le va a donar este pigmento a los queratinocitos. Y el queratinocito va a fagocitar este melanosoma bien maduro en el extremo distal de la dendrita y también citoplasma del melanocito y parte de la membrana del melanocito. Entonces fagocita todo esto y después se libera el pigmento digamos, cubriendo como si fuera un sombrerito al núcleo del queratinocito para protegerlo de los rayos ultravioleta. ¿Por qué? Porque recuerden que los queratinocitos van, sobre todo los basales, van a dividirse para ir generando a los queratinocitos de los estratos más superficiales. Entonces la idea es proteger ese ADN de estos queratinocitos de mutaciones que pueden ser generadas por estos rayos ultravioleta, ¿sí? Bien, acá les puse un esquemita del ROS. Si les piden dibujar al melanocito, pueden hacer un dibujo de este estilo, en donde tenemos un cuerpo celular más bien redondeado, con el núcleo que tiene una ubicación más bien central en relación a ese cuerpo celular. Recuerden que tiene una forma como media ovoidea o alargada, y que a nivel de lo que sería más la microscopía electrónica, tiene algunas regiones de cromatina
más descondensada, por así decirlo, menos compactada. Las organelas, que recuerden que tiene abundante RER, abundante Golgi, y los melanosomas. Los más inmaduros van a estar como por acá, que son premelanosomas o melanosomas tempranos, y los más maduros van a estar por acá. Fíjense, en 1 tengo los más inmaduros, van madurando, en 2 y en 3 tengo los más maduros de todos. Estos melanosomas maduros son los que se visualizan bien electrodensos al microscopio electrónico y son los que tienen gran cantidad de melanina, de este pigmento. Esta dendrita va a contactar con los queratinocitos, está por un lado, está por el otro, y así, contactan con varios queratinocitos, y lo que hace este queratinocito es como fagocitar esta partecita de la dendrita que tiene el melanosoma con el pigmento, y luego fíjense cómo se libera el pigmento sobre la región nuclear, digamos, formando como este sombrero, protegiendo el núcleo de las mutaciones que pueden generar los rayos ultravioleta. Y acá tenemos una imagen histológica al microscopio óptico con HIE, en donde vemos la epidermis, y esto sería la dermis, más bien dermis papilar, ¿no? De tejido conectivo laxo, colágeno laxo. Y acá tenemos estas células que están en el estrato basal, que corresponden a los melanocitos. Ven que como que la célula se retrae y se genera este halo claro, H negativo, y lo que más que nada, lo que uno ve es como el núcleo con la cromatina condensada y el núcleo con esta morfología más alargadita u ovalada, ¿sí? Esto recuerden que es porque estas células derivan de las crestas neurales y no presentan desmosomas para unirse con los queratinocitos vecinos. Entonces esto, cuando yo hago la técnica histológica, genera que la célula se retraiga. Eso también lo pueden como describir dentro de lo que sería la ultraestructura, que carece de uniones desmosomas y no se unen de esa forma con los queratinocitos. Y después acá tenemos estas flechas negras que apuntan a queratinocitos basales, y esto amarronado que se ve acá es la melanina. Bueno, vamos con la pregunta 2. Completa el siguiente cuadro comparativo entre epitelio respiratorio y epitelio olfatorio. Teníamos para completar el tipo de epitelio, la ubicación y las células principales. Yo agregué acá lo de los cilios, pero para hacer una distinción sobre las células ciliadas y las células olfatorias. Con respecto al tipo de epitelio, siempre cuando nos pongan, describa el tipo de tejido, hay que ser bien específico. En el caso de los epitelios, recuerden que siempre uno habla del nombre y apellido del epitelio, ¿no? En este caso, el epitelio respiratorio, recuerden que es un epitelio cilíndrico, pseudoestratificado, ciliado con células calciformes. ¿Hay otras células? Sí, pero este sería como el nombre completo. La ubicación. Lo importante acá es que recuerden que está presente en tráquea y bronquios. Esto sí o sí tiene que estar. Si se acuerdan de las otras áreas, mucho mejor, ¿no? De las otras regiones. Por ejemplo, la cavidad nasal, que tiene una región respiratoria, porque hay otra región que es la olfatoria, por ejemplo. Los senos paranasales tienen este epitelio respiratorio, la nasofaringe, la laringe, exceptuando estas zonas que les puse acá. Como células principales tenemos a las células ciliadas, que presentan cilios móviles que permiten el desplazamiento del moco, que está a nivel de la superficie de la tráquea, de los bronquios. Este moco atrapa partículas que uno puede inspirar del aire, del medio externo, digamos, pueden llegar a estos órganos, y el moco lo que hace es atrapar estas partículas y gracias al barrido que hacen los cilios, este movimiento activo que presentan, pueden desplazar este moco hacia las vías aéreas superiores y de esa manera eliminarlo del organismo. Recuerden que los cilios son especializaciones de membrana apical. Las células periciformes son células con forma de cáliz, con núcleo basal y un citoplasma apical lleno de moco, de mucina. Recuerden que esa mucina es rica en hidratos de carbono, por ende uno ve el citoplasma apical de estas células H negativo. Podríamos también decir que estas células presentan digamos, un citoplasma apical As positivo, ¿no? Porque recuerden que los glúcidos no se tiñen con HIE, sino que se tiñen con Pas. Células basales que están justamente más hacia basal, más cercanas a lo que sería la membrana basal del epitelio, y son células madre que van a regenerar a las células epiteliales. Recuerden que los epitelios se caracterizan por una renovación epitelial constante, digamos, una renovación celular. Células en cepillo, que el Brusco hace esta distinción en células en cepillo tipo 1 y tipo 2, el Ross directamente habla de células en cepillo, son células que presentan microvellosidades como especialización de membrana apical. Las células en cepillo tipo 1, más específicamente, son las que contactan a nivel basal, su superficie basal, con terminaciones nerviosas. Mientras que las tipo 2 no lo hacen. Estas células funcionan más como quimioreceptoras, ¿sí? Y las células de gránulos pequeños o de Kuczynski, que son células que secretan hormonas hacia el torrente sanguíneo, presentan una secreción endocrina. Pueden secretar catecolamina, serotonina. Bien, en el caso del epitelio olfatorio, tenemos que es un epitelio cilíndrico, pseudoestratificado, muy parecido a lo que sería el epitelio respiratorio, pero ponemos este nombre de sensorial o especializado y carece de células caliciformes, ¿sí? Como un dato a tener en cuenta. Ubicación, techo de la cavidad nasal, ¿sí? Más que nada esta región. Regiones contiguas, ese techo, laterales, mediales, pero bueno, importante techo de la cavidad nasal. Células principales, estas 4, olfatorias, que son neuronas bipolares, células de sostén sustentaculares, células basales y células en cepillo. ¿Sí? Ahora vamos a hablar un poquito de cada una. Y estas células olfatorias, estas neuronas bipolares, recuerden que las neuronas bipolares tienen esas dos prolongaciones, una que va a contactar, digamos, con lo que sería la superficie olfatoria, la superficie de la cavidad nasal, mientras que otra prolongación emerge del epitelio y el axón de estas neuronas va a terminar formando el nervio olfatorio, ¿no? Para digamos, esa información, ese estímulo olfatorio que pueda llegar al sistema nervioso central.
Y esas, digamos, esa parte de la prolongación de la célula olfatoria que contacta con la superficie de la cavidad nasal presenta estos cilios inmóviles que tienen receptores para estos odorantes, esas sustancias químicas que se van a unir a proteínas para de esa manera contactar con estos receptores y generar la transducción, digamos, del estímulo. Entonces acá les desarrollo un poquito más todo esto. Las células olfatorias, recuerden que son neuronas bipolares, que si se acuerdan, las neuronas bipolares tienen esta morfología, tienen el soma y tienen una prolongación que va hacia, digamos, la periferia, es una prolongación que va a quedarse como a nivel epitelial y va a tener estos cilios inmóviles con estos receptores y una prolongación central que se dirige, sale, digamos, de lo que sería el epitelio y forma estos axones, forman de estas células olfatorias, forman el nervio olfatorio, así que se va a dirigir al sistema nervioso central. Bien, entonces, neuronas olfatorias bipolares. Tengo una prolongación que se dirige a lo que sería el sistema nervioso central, los axones van a formar el nervio olfatorio y la prolongación, la otra prolongación, digamos, va a tener estos receptores para estos estímulos, ¿sí? Olfatorios. Epitelio. Células de soporte o sustentaculares son células cilíndricas que generan un sostén tanto mecánico como metabólico de estas células olfatorias y también pueden proporcionar proteínas que se fijan a estas sustancias odoríferas, ¿sí? ¿Por qué es importante esto? Porque en sí todo lo que es cómo se capta este estímulo olfatorio y todo lo que es la vía olfatoria es un poco compleja, no es tan simple como, bueno, está la sustancia química con el olor característico y listo, sino que estas sustancias se unen a estas proteínas que liberan estas células de soporte, también glándulas que tengo en la mucosa olfatoria, y de esa manera pueden ser captadas por estas células olfatorias mediante los receptores que presenten. Células basales, las típicas células madre, que van a regenerar a estas células olfatorias o mismo estas células de soporte, y las células en cepillo que tienen estas microvellosidades apicales y que pueden también contactar con terminaciones nerviosas. Bueno, este es un esquemita para repasar un poco lo que sería, por un lado, el epitelio olfatorio. Recuerden estas 4 células. El epitelio respiratorio, recuerden a las células ciliadas, con los cilios móviles, a las células caliciformes, a las células basales, a las células de gránulos pequeños y a las células en cepillo, tanto tipo 1 como tipo 2. Esto es lo que menciona Brusco, si no, células en cepillo como menciona Ross. Epitelio bronquiolar, recuerden que tengo células ciliadas. También el Ross menciona que hay células en cepillo. ¿Sí? Acá el Brusco también lo menciona, de tipo 1, pero bueno, el Ross habla de células en cepillo como general. Y estas células bronquiolares o células de Clar, ¿sí? Que son células que secretan un agente surfactante o símil surfactante, mejor dicho, que es un agente tensioactivo, ¿sí? Que reduce la tensión superficial a nivel bronquiolar. Muy parecido al surfactante que secretan los neumonocitos o neumocitos tipo 2, a nivel del alveolo, ¿no? También pueden estar estas células de gránulos pequeños, pero sobre todo estas 3. Y el epitelio alveolar, que presenta principalmente los neumonocitos o neumocitos tipo 1, que forman parte de la barrera hematoalveolar, que tapizan prácticamente el 90% de la superficie alveolar y que son bien aplanadas. Y los neumonocitos o neumocito tipo 2, que secretan este agente surfactante, que es este agente tensioactivo que reduce la tensión superficial a nivel alveolar. Y si bien hay una gran cantidad y mayor cantidad de estas células, no llegan a tapizar gran parte de la superficie alveolar como los neumonocitos tipo 1. Estas células, estos neumonocitos tipo 2, también pueden generar a los neumonocitos tipo 1. Y también el Ross menciona que hay células en cepillo formando parte del alveolo. Y esto lo saqué del Ross, es un esquemita. Por acá tengo el epitelio olfatorio, donde acá me figuran estas células olfatorias, que son estas neuronas bipolares. Fíjense, acá tengo la prolongación que contacta con la superficie olfatoria, digamos que tiene estos cilios inmóviles, que tienen receptores para contactar con estas sustancias, con estos odorantes, que se asocian a estas proteínas que mencionamos. Las células sustentaculares o de soporte, que tienen esta forma cilíndrica y generan un sostén metabólico y mecánico. Células basales, ¿sí? Y bueno, las células en cepillo. Y por acá tenemos lo que es la mucosa olfatoria, porque recuerden que una mucosa no es sinónimo de epitelio, sino que yo tengo el epitelio, en este caso el epitelio olfatorio, y subyacente una lámina propia. La lámina propia está compuesta de tejido conectivo y tengo vasos sanguíneos, estas glándulas olfatorias, también llamadas glándulas de Bowman, que son glándulas tubuloalveolares de secreción serosa que pueden ramificarse, mismo acá se ve el conducto excretor, que contacta con la superficie, o sea, atraviesa el epitelio y contacta con lo que sería la superficie de la mucosa olfatoria. Y producen también proteínas que se van a unir a estos odorantes, ¿sí? Para de esa manera poder captar el estímulo. De esta manera yo puedo, no sé, sentir olores que son más bien desagradables, poder discriminar esos olores, poder decir, bueno, estos olores son más ricos, me gustan más, poder discriminar no sé, el olor a café, el olor a chocolate, el olor a vainilla, ¿sí? Bien, y por otra parte acá tengo filetes nerviosos, ¿sí? Axones que forman de estas células olfatorias que forman lo que sería el nervio olfatorio, ¿sí?
Estos axones son amielínicos. Bien, acá les dejé como la descripción de este dibujito y de esta foto para que lo repasen. Bueno, vamos con la pregunta 3. Nos dice, describa la histología de la zona fasciculada y la ultraestructura de las células que la componen. Sí, recordemos que la zona fasciculada es una zona que está entre la zona glomerular y la zona reticular de la corteza adrenal o de la corteza de la glándula suprarrenal. Y recuerden que presenta como célula característica los espongiocitos, así que hay que hablar de la ultraestructura de estas células. Entonces, la zona fascicular es la capa media y más extensa de la corteza suprarrenal, ubicada entre la zona glomerular y la reticular. Histológicamente está formada por cordones rectos o paralelos entre sí de una o dos células de espesor. Estas células se llaman espongiocitos, ¿sí? Que están separados por capilares sinusoidales fenestrados. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo capilares fenestrados que tienen poros o fenestras a nivel endotelial y una membrana basal continua, pero tienen este trayecto sinuoso, como que son capilares grandes, con este trayecto irregular. ¿Por qué tengo este tipo de capilares fenestrados acá? Porque pensemos que la glándula suprarrenal es una glándula endocrina. Por ende, la idea de tener este tipo de capilares es para que las hormonas que se produzcan a este nivel puedan liberarse fácilmente hacia la sangre, hacia la circulación. Las células que conforman esta capa, estos espongiocitos, son células grandes, poliédricas, ¿sí? Y tienen un núcleo central de cromatina laxa y núcleo evidente y un citoplasma acidófilo, pero que tiene muchas vacuolas o inclusiones lipídicas Hg negativas. ¿Esto a qué se debe? A que estas inclusiones lipídicas, justamente, como los lípidos se pierden durante la técnica histológica, durante el aclaramiento con el silol, estas regiones que contienen lípidos se van a perder, por ende, yo las voy a visualizar Hg negativas. Ultraestructuralmente tengo que pensar en qué organelas a nivel del citoplasma voy a tener bien desarrolladas. Entonces tengo todo lo que es un retículo endoplasmático liso, bien desarrollado, muchas mitocondrias que tienen también un gran desarrollo, presentan crestas tubulares, y también tengo un aparato de Golgi característico, ¿no? Presente en el citoplasma de estas células. Y además tengo abundantes gotas lipídicas, que es esto lo que mencionábamos, a nivel de la histología, a nivel de un preparado histológico, yo a estas células, a estos espongiocitos, si bien el citoplasma es acidófilo, veo estas regiones H negativas, estas inclusiones o vacuolas H negativos que corresponden a lípidos, a estas gotas lipídicas a nivel citoplasmático. Recuerden que algo muy importante para producir hormonas a este nivel, como se producen hormonas esteroides, yo necesito colesterol, por eso tengo tantos lípidos. Entonces, la función de esta zona es la producción de hormonas esteroides, que estas hormonas derivan del colesterol, y más específicamente lo que produce esta capa es glucocorticoides como el cortisol. ¿Sí? Esto no lo mencionaba, pero bueno, esto como que redondea un poco la ultraestructura de esta célula. Bien, acá a nivel de lo que es la ultraestructura, uno podría llegar a también mencionar, como les dije anteriormente, la morfología de la célula, el núcleo, la ubicación, la morfología, la condensación de la cromatina, ¿sí? Pero como justamente lo hablamos anteriormente, en lo que sería la descripción de la estructura de esta zona fasciculada o la descripción histológica, de última lo que podemos hacer es poner, como mencioné anteriormente, ya describí lo que sería la morfología y el núcleo celular. A nivel ultraestructural o a nivel citoplasmático, en la ultraestructura puedo encontrar las organelas y estas gotas lipídicas, como para que les entre en ese rectángulo donde tienen que escribir la respuesta, ¿no? Porque si uno vuelve a repetir todo, capaz queda todo muy juntito o no se termina entendiendo bien la letra porque tienen que, no sé, escribir todo muy chiquitito. Así que esa es como mi recomendación, ¿no? Pueden hacer de último un asterisco y decir, como mencioné anteriormente, estas son las características de la morfología o forma de la célula y núcleo, y después se meten con lo que sería el citoplasma. Y algún detalle que mencionaron con respecto al tema de la cromatina laxa densa, hablen de cromatina laxa densa en lo que es estructura, ¿sí? Por las dudas, porque con respecto a lo que es ultraestructura, cuando hablamos de la condensación de la cromatina, la realidad es que decir heterocromatina es lo mismo que decir cromatina densa, y decir eucromatina es prácticamente lo mismo que decir cromatina laxa. Pero bueno, para que todos hablemos el mismo idioma, para lo que es estructura hablamos de cromatina laxa densa, ¿sí? Y para lo que es ultraestructura, heterocromatina o alto grado de compactación de la cromatina, y para lo que es cromatina laxa, eucromatina o un bajo grado de compactación de la cromatina o de cromatina descompactada, ¿sí? Como para que de última no les pongan que está mal, ¿sí? En la corrección. Y acá hay un esquemita del ROS que me gustó bastante, que resume un poco lo de las zonas, la organización del órgano. Recuerden que es un órgano macizo que presenta una cápsula de tejido conectivo denso no modelado, la corteza adrenal que presenta estas tres zonas. Recuerden que en la zona glomerular estas células se disponen formando como villos, estructuras como redondeadas o ovaladas, y produce mineralocorticoides como la aldosterona, y tiene un estímulo que viene del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que es la angiotensina 2. La angiotensina 2 proviene de toda la activación de este sistema. Recuerden que nosotros tenemos la mácula densa, que se encarga de censar las concentraciones de cloruro de sodio a nivel del líquido tubular, a nivel de lo que sería el túbulo contorneado distal. Eso hace, si yo tengo bajas concentraciones de cloruro de sodio, que las células justaglomerulares produzcan renina, y esta renina va a generar que se genere angiotensina 1 a partir de angiotensinógeno, liberado por el hígado, y esta angiotensina 1 a nivel pulmonar se va a convertir en angiotensina 2 por una enzima que está a nivel de los pulmones. Y esta angiotensina 2 es la que va a estimular
a esta zona glomerular para que produzca aldosterona, este mineralocorticoide. Sí, que tiene repercusión a nivel renal para retener justamente sodio, que es lo que yo tengo bajito. Y esto tiene impacto sobre la presión arterial. Nadie les va a preguntar sobre todo este sistema, el paso a paso, pero bueno, saber qué órganos están involucrados y el estímulo de esta zona, por las dudas. La zona fasciculada, glucocorticoides como el cortisol, recuerden los espongiocitos, todo lo que hablamos de las organelas y la descripción de la histología de esta zona, y recuerden como estímulo importante tenemos a la ACTH. La ACTH es una hormona, que es la adrenocorticotropa, que proviene de la adenopófisis, de las células corticotropas, que son células basófilas, presentes en la adenopófisis. ¿Sí? Producen esta ACTH que estimula esta zona fasciculada y también a esta zona reticular, principalmente, ¿no? Tiene cierto estímulo sobre la zona glomerular, pero bueno, más que nada sobre estas dos zonas. No solamente estimula que esta zona fasciculada produzca cortisol y la zona reticular produzca andrógenos débiles como el DEA o el DEA-sulfato, gonadocorticoides, sino que también estimula el trofismo y desarrollo de la glándula. Bien, o sea, acá hablamos. Todo lo que tiene que ver con el eje hipotálamo hipofisario glandular es un eje, o una regulación, mejor dicho, clásica. Esto clásico, porque depende de un eje. Y esto que no depende de un eje, sino que depende de este sistema renina-angiotensina-aldosterona, en este caso, es una regulación no clásica. Y después recuerden que más internamente tengo la médula que produce catecolaminas como adrenalina y noradrenalina. Y esto va a estar estimulado por el sistema nervioso simpático. Bien, después la pregunta 4 hacía referencia a la trabécula secundaria de la osificación endocondral. Menciona y describe los componentes de una trabécula secundaria. Recuerden que nosotros tenemos la osificación endocondral, que es un proceso por el cual yo genero tejido óseo a partir de un molde de cartílago hialino. Recuerden las diferencias con la osificación intramembranosa, que básicamente a partir del tejido mesenquimático se forma el tejido óseo. Y teníamos zonas de este hueso en crecimiento. En la primera zona que se genera es esta de acá, donde tengo el cartílago de reserva o cartílago en reposo, donde tengo los condrocitos y la matriz cartilaginosa sin ninguna distinción en particular. Después tengo la zona proliferativa, donde hay proliferación de estos condrocitos, mitosis, formación de grupos isógenos axiales o en pila de moneda. Zona de hipertrofia, en la cual estos condrocitos aumentan de tamaño, se hipertrofian justamente. Luego tengo la zona de calcificación, en la cual se calcifica la matriz cartilaginosa, mueren los condrocitos por esa calcificación de la matriz, mueren por apoptosis porque no les llegan los suficientes nutrientes y oxígeno. Recuerden que la matriz cartilaginosa es como una pileta, tiene un alto contenido de agua. Si yo a esa pileta le agrego cemento, o sea, la calcifico, no va a poder difundir el oxígeno y los nutrientes fácilmente hacia las células. Entonces quedan atrapados los condrocitos en ese cemento, en esa matriz calcificada, y mueren por apoptosis. A su vez, en este punto están ingresando vasos sanguíneos que traen células osteoprogenitoras y hematopoyéticas. Hay, en los preparados histológicos, esa zona en donde ingresan los vasos sanguíneos se denomina línea de erosión porque veo como algunas estructuras vasculares o mismo eritrocitos en esa área. Y finalmente tengo la zona de resorción ósea o zona de trabéculas, en la cual voy a tener diferentes trabéculas. Tengo la trabécula directriz, las trabéculas mixtas, primaria y secundaria, y la trabécula ósea o la trabécula también llamada terciaria. Primero se me forma la trabécula directriz, que es una trabécula que está compuesta por matriz cartilaginosa calcificada. Puede haber algún que otro osteocito sobre la superficie, osteoblasto, sobre la superficie de esta matriz cartilaginosa calcificada, pero la realidad es que uno cuando piensa, bueno, la primera trabécula que se me forma, esa, acá, ¿no? A este nivel, esa matriz cartilaginosa calcificada es mi trabécula directriz, ¿sí? Pero bueno, el Brusco menciona que puede haber algunos osteoblastos sobre esta superficie de esta matriz cartilaginosa calcificada. Así recuerden mencionar eso, que está calcificada. Luego tengo la mixta primaria, que tengo la matriz cartilaginosa calcificada en el centro, acá, osteoblastos en la periferia, casi son más evidentes, y matriz osteoide que se empieza a sintetizar. Entonces, tengo como justamente toda esta formación de tejido óseo es un proceso, no es que de la nada voy a tener tejido óseo, sino que primero tengo esta matriz cartilaginosa calcificada, vienen los osteoblastos, se van pegando sobre esta matriz y empiezan a secretar esta matriz osteoide. Después tengo la secundaria, la mixta secundaria, que es la que a ustedes les preguntaron. Tengo la matriz cartilaginosa calcificada, menos cantidad que en la primaria, a nivel central. Tengo mucha más matriz osteoide, bien evidente. Osteoblastos en la periferia de la trabécula y osteocitos inmersos en esta matriz. Y también, como yo tengo mayor cantidad de matriz osteoide, puedo tener osteoclastos sobre la superficie de la trabécula. Y la trabécula terciaria u ósea, tengo la matriz osteoide que se va a transformar en matriz ósea, una matriz ya mineralizada con los cristales de hidroxiapatita, con ese fosfato de calcio presente en la matriz ósea, además del colágeno tipo 1, de los proteoglucanos, de los GAGs, de las glicoproteínas multiadhesivas. Los osteocitos inmersos en esa matriz, los osteoblastos en la periferia y, a su vez, osteoclastos. Entonces, ¿cómo veo estas trabéculas en los preparados histológicos, básicamente? La trabécula directriz, recuerden que está conformada por esta matriz cartilaginosa calcificada. La matriz cartilaginosa es bien basófila por estos GAGs sulfatados. Recuerden que estos grupos sulfato de los GAGs tienen cargas negativas que atraen a la hematoxilina. Entonces yo veo como regiones bien basófilas
y que pueden tener células como los osteoblastos pegaditos sobre la matriz. La trabécula mixta primaria tiene la matriz cartilaginosa calcificada central, una línea bien finita sobre la superficie de la trabécula, bien acidófila, que corresponde a la matriz ostioide, y los osteoblastos, ¿sí? En la periferia. Los osteoblastos son células de cúbicas a cilíndricas, a veces se pueden ver como un poco más aplanadas, pero tienen esa morfología. Tienen un citoplasma bien basófilo, perdón, y tienen un núcleo que no se suele ver muy bien, pero es un núcleo más bien redondo, medio ovalado, con cromatina laxa y núcleo evidente. Recuerden que es una célula que va a sintetizar los componentes de la matriz ostioide en un primer momento y luego la matriz ósea, y se va a encargar también de mineralizarla, por ende tiene muchas organelas como RER, Golgi, ¿sí? Muchas bombas, proteínas, mitocondrias. La trabécula mixta secundaria es la que les preguntaron ustedes. Recuerden que esta matriz cartilaginosa calcificada es basófila hasta el nivel central de la trabécula. Si quieren, pueden aclarar esto, ¿no? de la tinción, porque es basófila. Después tenemos la matriz ostioide, bien acidófila. Ahí pueden mencionar algunos componentes de esta matriz, como el colágeno tipo 1, los proteoglucanos, las glicoproteínas multiadhesivas, ¿sí? Los GAGs. Los osteocitos inmersos en esa matriz, que son células que están en las lagunas, que son esos espacios H negativos que se ven. Y recuerden que estos osteocitos están unidos entre sí mediante prolongaciones. Y esas prolongaciones viajan por lo que se denomina canalículo óseo. Y luego tenemos a los osteoblastos en la periferia de la trabécula, con las características que mencionamos. Y finalmente la trabécula terciaria u ósea, en la cual encontramos ya el tejido óseo característico, ¿no? La matriz ostioide, que se va a transformar a matriz ósea cuando esta matriz se encuentre mineralizada con estos cristales de hidroxiapatita, con este fosfato de calcio. Los osteocitos inmersos en esa matriz, en las lagunas, esos espacios H negativos, y los osteoblastos en la periferia de la trabécula. Recuerden que tanto en la trabécula secundaria como en la terciaria, como hay bastante matriz, pueden asociarse osteoclastos, ¿sí? Que son estas células grandes, bien acidófilas, multinucleadas, que se encargan de la resorción ósea. Bien, esta última pregunta, la pregunta 5, un poco compleja porque no sabíamos bien a qué apuntar con esto de la sinapsis, pero nos decía que describa la sinapsis entre las fibras paralelas, las células en cesto y las células de Purkinje, y describa sus componentes y ubicación. Estas fibras van a estar sinapsando entre sí, tanto las fibras paralelas como las dendritas de las células en cesto y células de Purkinje, a nivel de la capa molecular de la corteza cerebelosa. ¿Sí? Recuerden que este es un esquemita que figura en el brusco. Yo tengo lo que sería la capa molecular, la capa de células de Purkinje, donde tengo el soma piriforme de esas células de Purkinje. A este nivel voy a tener la capa de las células grano o la capa granulosa, y a este nivel voy a tener lo que sería la sustancia blanca cerebelosa, ¿no? Las capas molecular de Purkinje y granulosa o granular, todo esto me forma la corteza cerebelosa, que es de sustancia gris. ¿Por qué? Porque tengo somas neuronales, mientras que más internamente voy a tener la sustancia blanca, que no voy a tener somas neuronales, a lo sumo voy a tener acúmulos de somas inmersos en esta sustancia blanca, que forman los núcleos cerebelosos o núcleos profundos. Pero recordemos que la sustancia blanca es un conjunto de prolongaciones axónicas, pueden haber algunas que otras dendritas, pero sobre todo axones, prolongaciones gliales, vaina de mielina que rodea a estos axones, células de la glía y vasos sanguíneos como capilares. Y la sustancia gris presenta somas neuronales, células de la glía, capilares y todo lo que sería el neurópilo, conformado por prolongaciones axónicas dendríticas de las neuronas y las prolongaciones gliales. Entonces, la capa molecular, para ordenarnos, voy a tener que las dendritas de la fibra, de las células de Purkinje van a dirigirse hacia la capa molecular. Todas estas dendritas se dirigen hacia la capa molecular. Después, como células o neuronas importantes, voy a tener las células estrelladas y las células en cesto. Las células estrelladas están un poco más hacia la superficie externa del órgano, y las células en cesto están más internas, más asociadas, como más cerquita de la capa de células de Purkinje. Las células estrelladas tienen un montón de prolongaciones, mientras que las células en cesto tienen estas dendritas que van a contactar con estas dendritas de la Purkinje y con estas fibras paralelas también, y el axón que va a contactar formando como esta canasta o cesto justamente sobre el soma de la célula de Purkinje, ¿sí? Básicamente el axón se ramifica y forma este cesto característico sobre el soma de la Purkinje. Bien. Entonces, después tengo, como otro concepto importante, tengo lo que sería la Purkinje con su axón, que va a atravesar esta capa de células grano, o capa granular, y se va a dirigir hacia la sustancia blanca, donde va a hacer sinapsis con los núcleos profundos, ¿sí? Cerebelosos. Y después, esa información se va a ir del cerebelo. Es decir, el axón de las células de Purkinje constituye la única eferencia cerebelosa de la corteza cerebelosa. Bien. Por otra parte, tengo lo que sería esta capa granular, donde van a predominar estas células grano, que son estas células de acá,
Estas células grano tienen sus dendritas, que van a formar parte de esta estructura que ahora vamos a detallar, y el axón va a formar estas fibras paralelas características. A su vez tengo estas células Golgi tipo 2, o células Golgi, que van a también formar parte de esta capa granular, y van a formar parte también de esta estructura, y van a tener prolongaciones que se dirijan a lo que sería la capa molecular, ¿sí? Bien, entonces, tengo las fibras paralelas que dijimos que eran los axones de estas células grano que están presentes en la capa granular. Fibras paralelas que van a sinapsar con las dendritas de las células de Purkinje y a su vez también las dendritas de las células en cesto. Acá voy a tener en esta capa molecular esta interacción, esta sinapsis, va a ser un tipo de sinapsis química y una sinapsis axodendrítica, porque el axón de las fibras de las células grano que forma estas fibras paralelas va a sinapsar con las dendritas tanto de las células en cesto como las dendritas de las células de Purkinje. Bien. Después tenemos el glomérulo cerebeloso, que es esta estructura que estábamos detallando, que está presente en la capa de células grano, ¿sí? Capa granular. ¿Cómo está compuesta este glomérulo cerebeloso? Bueno, por un lado tengo que hablar de aferencias del cerebelo, fibras aferentes. Tengo las fibras musgosas, que van a formar parte de este glomérulo cerebeloso, provienen del tronco encefálico, médula espinal, no importa mucho, pero básicamente llegan desde otra área del sistema nervioso central al cerebelo. Estas fibras musgosas presentan como una dilatación que se denomina roseta, que es la que va a formar parte de este glomérulo cerebeloso, ¿sí? Esta roseta presenta vesículas sinápticas y mitocondrias y va a contactar con las dendritas de las células grano y las dendritas y axones de las células Golgi. Y recuerden que a nivel del preparado histológico podemos ver al glomérulo cerebeloso como un área sin núcleos bien acidófila, que corresponde justamente a prolongaciones nerviosas contactando entre sí, una zona de alta sinapsis. ¿Qué tipo de sinapsis? Sinapsis más bien química. Y otras aferencias importantes son las fibras trepadoras, que provienen del bulbo raquídeo, una estructura del tronco del encéfalo, que van a enrollarse sobre las dendritas de las células de Purkinje. Es lo que se ve acá. Estas serían las fibras trepadoras, que se enrollan sobre la dendrita de la Purkinje, y esta de acá es la fibra musgosa, y esta la roseta. Y toda esta estructura el glomérulo cerebeloso. Acá tienen graficado como en colores lo que serían neuronas glutamatérgicas, en rojo, que son más bien, que generan respuestas de tipo excitatoria, y las GABAérgicas en azul, que generan una respuesta más bien inhibitoria. ¿Sí? Es medio fino esto, pero bueno, por las dudas. Y como conceptos importantes para mí, por un lado tenemos la célula de Purkinje, que constituye el axón, la única eferencia de la corteza cerebelosa, que llega a la sustancia blanca, sinapsa con los núcleos cerebelosos y después esa información sale del cerebelo. Que la capa molecular presenta estas fibras paralelas, características de las células de las células grano, de los axones de las células grano, y las dendritas de Purkinje. También tengo estas fibras trepadoras, también prolongaciones de las células estrelladas, de células en cesto, pero bueno, como conceptos importantes para no olvidarse. Capa granular, los glomérulos cerebelosos, ¿sí? Estructura que les pueden preguntar también en un posible oral complementario. Y como aferencias estas dos, las musgosas, que la roseta forma parte del glomérulo cerebeloso, y las fibras trepadoras que contactan con las células de Purkinje y se enrollan digamos, sobre lo que serían las dendritas, a nivel de la capa molecular. Y bueno, esto que les mencionaba del axón de las células de Purkinje que contacta con los núcleos cerebelosos profundos. Y acá tenemos lo que sería la descripción de los componentes de una sinapsis química. Recuerden que la sinapsis química depende de neurotransmisores que se empaquetan en vesículas sinápticas que se van a fusionar con la membrana de este componente o elemento presináptico, de esta neurona presináptica. Se libera ese neurotransmisor hacia el espacio o hendidura sináptica y tengo por otro lado el elemento posináptico, la neurona o célula posináptica que presenta receptores para esos neurotransmisores. Y de esa manera se puede generar una respuesta de tipo excitatoria o inhibitoria. Depende también, hay neurotransmisores que se asocian más a sinapsis excitatorias como el glutamato y hay neurotransmisores que se asocian más a sinapsis inhibitorias como GABA. ¿Sí? Fino esto, pero bueno, para que se entienda también un poco esto. Esto si les preguntan componentes de una sinapsis química, ¿sí? Neurotransmisor, esto del elemento pre y posináptico, la hendidura sináptica, ¿sí? Que es una comunicación unidireccional que va de un lado hacia el otro del componente presináptico al posináptico. Y diferenciarlo también con lo que sería una sinapsis eléctrica, que depende de uniones comunicantes, también llamadas hendidura, gap, nexus. Estas uniones comunicantes están conformadas por canales, que se llaman conexones, que van a permitir el pasaje de iones y moléculas de un lado a otro. Entonces, la comunicación es bidireccional, no hay espacio o hendidura sináptica, no hay neurotransmisores, sino que tengo canales, llamados conexones, tengo uniones comunicantes que permiten el pasaje de iones y moléculas de un lado a otro.
Y esto para describir un poco lo que hablábamos recién del axón de las células grano que forman las fibras paralelas y las dendritas de las células de Purkinje y las dendritas de las células en cesto que básicamente van a interactuar entre sí. Y ahí tengo sinapsis más bien axodendríticas, donde los axones de las células grano sinapsan con las dendritas tanto de las células de Purkinje como las células en cesto. Pero hay diferentes tipos de sinapsis, las axoaxónicas entre axón y axón, las axosomáticas entre el axón y el soma neuronal, y las axodendríticas, que son las más comunes, ¿no? Que un axón contacte con las prolongaciones, con una prolongación dendrítica, ¿no? Para transmitir la información. Acá les dejo la descripción de esto. Es un poco complejo pensar si, bueno, tipo de sinapsis hace referencia a esto o a tipo de sinapsis química o eléctrica, ¿no? Por eso medio que acá les puse como ambas cosas en la respuesta, ¿no? Importante la ubicación, fibras paralelas, axones de las células grano, a nivel de la capa molecular de la corteza cerebelosa, que establecen sinapsis químicas con las dendritas de las células de Purkinje y células en cesto. Todo esto se entiende como sinapsis axodendrítica, ¿no? Pero bueno, quizás quieren como esa palabra. Y bueno, los componentes de esta sinapsis química, que es lo que estuvimos hablando, componente presináptico, hendidura sináptica y componente postsináptico. Recuerden que este componente presináptico tenemos los botones axónicos, que son estas dilataciones de las terminales axónicas o nerviosas, que contienen vesículas sinápticas y mitocondrias. Estas vesículas se fusionan, como les expliqué antes, con la membrana plasmática y de esa manera se liberan neurotransmisores del espacio sináptico. La hendidura o espacio sináptico, donde se libera el neurotransmisor, y el componente posináptico, ya sea una neurona o una célula, con receptores para este neurotransmisor. Porque si no tengo receptor para neurotransmisor, no se puede generar una respuesta. Y la respuesta en dicha célula puede ser más bien excitatoria o inhibitoria. Bien. Bueno, las respuestas las armé en base a el ROS octava edición y el Brusco segunda edición. ¿Sí? Hay muchos esquemas, muchas imágenes que utilicé para armar la clase, que las saqué directamente del libro. Hay algunas cosas que quizás no especifican demasiado los libros, pero bueno, más o menos creo que con esto podemos armar las respuestas de una manera lo más completa posible, lo que nos dé también el espacio para escribir y bueno, lo más correcta posible también. Hay algunos esquemitas que son míos, por ejemplo el de conexiones, esto de acá, pero bueno, lo armé en base a lo que mencionan los libros, ¿no? Bien. Bueno, espero que les haya servido y cualquier consulta me la hacen por el Instagram, ¿sí? Saludos y bueno, muchos éxitos para lo que viene. Besitos.